Historia Creepypasta. La red de la eternidad. Había oído hablar de la Deep Web, un lugar oscuro y misterioso en el que se escondían los secretos más oscuros de la Internet. Me sentí intrigado y decidí buscar más información. Comencé a navegar por la web, buscando cualquier cosa que me llevara a la Deep Web. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré un enlace que me llevó a un sitio web oscuro y misterioso. El sitio web se llamaba Cicada 3301 y parecía ser un juego de realidad alternativa. Me sentí emocionado y decidí unirme al juego. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El juego parecía ser demasiado real y los demás jugadores parecían estar demasiado interesados en mi participación. Me sentí un poco asustado, pero decidí seguir adelante. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Me pasé horas jugando el juego, resolviendo puzzles y acertijos, pero cada vez que resolvía uno, aparecía otro más difícil. Me sentí desafiado y decidí seguir adelante. Pero entonces comencé a recibir mensajes extraños. Mensajes que parecían ser de los demás jugadores, pero que parecían estar escritos en un código que no podía descifrar. Me sentí intrigado y decidí intentar descifrar el código. Pasé horas estudiando los mensajes y finalmente, después de mucho esfuerzo, logré descifrar el código. Lo que descubrí me horrorizó. Los mensajes eran de una organización secreta que se escondía detrás del juego. La organización se llamaba la Red de la Eternidad, y parecía ser una especie de culto que buscaba controlar la mente de las personas. Me sentí aterrado y decidí salir del juego. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que no podía salir del juego, que estaba atrapado en la Red de la Eternidad. Me sentí desesperado y decidí buscar ayuda. Pero entonces me di cuenta de que no había forma de salir de la red. La organización había creado un sistema de control mental que me impedía pensar con claridad. Me sentí atrapado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar una oportunidad de escapar de la red. Me iban a dar un puzzle para resolver y si lo resolvía podría escapar. Me sentí esperanzado y decidí resolver el puzzle. Pero entonces, me di cuenta de que el puzzle era imposible de resolver. La organización me había engañado. Me sentí desesperado y decidí rendirme. Pero entonces, recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar otra oportunidad de escapar de la red. Me iban a dar un nuevo puzzle para resolver y si lo resolvía, podría escapar. Me sentí esperanzado y decidí resolver el puzzle. Pero entonces me di cuenta de que el puzzle era una trampa. La organización me había engañado de nuevo. Me sentí atrapado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar una última oportunidad de escapar de la red. Me iban a dar un nuevo puzzle para resolver y si lo resolvía, podría escapar. Me sentí desesperado y decidí resolver el puzzle. Pero entonces, me di cuenta de que el puzzle era imposible de resolver. La organización me había engañado de nuevo. Me sentí atrapado en la red de la eternidad y no había forma de escapar. La organización había creado un sistema de control mental que me impedía pensar con claridad. Me sentí desesperado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar un regalo de despedida. Me iban a dar la oportunidad de ver el rostro de la persona que me había engañado. Me sentí intrigado y decidí aceptar el regalo. La organización me envió un enlace a un sitio web que parecía ser una especie de cámara de seguridad. Me sentí un poco nervioso, pero decidí seguir adelante. Cuando entré al sitio web, vi una figura sentada en una silla, con la cabeza baja. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia. Me sentí un poco asustado, pero decidí seguir adelante. De repente la figura levantó la cabeza
y me miró directamente a los ojos. Me sentí un golpe en el estómago porque reconocí su rostro. Era el rostro de mi mejor amigo, el que había desaparecido hace unos años. Me sentí confundido y decidí preguntarle qué estaba pasando, pero él no respondió. En su lugar, comenzó a hablar en un código que no podía entender. Me sentí frustrado y decidí intentar descifrar el código. Pasé horas estudiando el código, pero no podía entenderlo. Me sentí desesperado y decidí rendirme. Pero entonces, recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar una pista para descifrar el código. Me sentí esperanzado y decidí seguir adelante. La pista era un número de teléfono. Me sentí confundido, pero decidí llamar al número. Alguien respondió al teléfono y me dio una clave para descifrar el código. Me sentí emocionado y decidí intentar descifrar el código de nuevo. Esta vez, logré entenderlo. El código era un mensaje de mi amigo que me decía que estaba atrapado en la red de la eternidad y que necesitaba mi ayuda para escapar. Me sentí desesperado y decidí hacer todo lo posible para ayudar a mi amigo. Pero entonces me di cuenta de que la organización me había engañado de nuevo. El mensaje de mi amigo era una trampa y yo había caído en ella. Me sentí atrapado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar una última oportunidad de escapar de la red. Me iban a dar un nuevo puzzle para resolver y si lo resolvía podría escapar. Me sentí desesperado y decidí resolver el puzzle. Pero entonces me di cuenta de que el puzzle era imposible de resolver. La organización me había engañado de nuevo. Me sentí atrapado en la red de la eternidad y no había forma de escapar. La organización había creado un sistema de control mental que me impedía pensar con claridad. Me sentí desesperado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar un regalo de despedida. Me iban a dar la oportunidad de ver el rostro de la persona que me había engañado. Me sentí intrigado y decidí aceptar el regalo. Pero entonces me di cuenta de que el regalo era una trampa. La organización me había engañado de nuevo. Me sentí atrapado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar una última oportunidad de escapar de la red. Me iban a dar un nuevo puzzle para resolver y si lo resolvía, podría escapar. Me sentí desesperado y decidí resolver el puzzle. Pero entonces me di cuenta de que el puzzle era imposible de resolver. La organización me había engañado de nuevo. Me sentí atrapado en la red de la eternidad y no había forma de escapar. La organización había creado un sistema de control mental que me impedía pensar con claridad. Me sentí desesperado y decidí rendirme. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar un regalo de despedida. Me iban a dar la oportunidad de ver el rostro de la persona que me había engañado. Me sentí intrigado y decidí aceptar el regalo. Pero entonces me di cuenta de que el regalo era una trampa. La organización me había engañado una y otra vez, y yo había caído en todas las trampas que me habían tendido. Me sentí desesperado y decidí aceptar mi destino. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que me iban a dar una última oportunidad de escapar de la red. Me iban a dar un nuevo puzzle para resolver, y si lo resolvía, podría escapar. Me sentí intrigado y decidí aceptar el desafío. La organización me envió el puzzle, y yo comencé a trabajar en él. Era un puzzle difícil, pero yo estaba determinado a resolverlo. Después de horas de trabajo, finalmente resolví el puzzle. Me sentí emocionado y decidí enviar la solución a la organización. Pero entonces recibí un mensaje de la organización. Me decían que la solución era incorrecta y que yo había fallado. Me sentí desesperado y decidí rendirme. La organización me había engañado de nuevo y yo había caído en la trampa. Me sentí atrapado en la red de la eternidad y no había forma de escapar.
Pero entonces recibí un mensaje de alguien que se hacía llamar el Libertador. Me decía que él podía ayudarme a escapar de la red, pero que yo tenía que confiar en él. Me sentí intrigado y decidí aceptar su oferta. El Libertador me envió un archivo que contenía un código secreto. Me dijo que yo tenía que ejecutar el código para escapar de la red. Me sentí nervioso, pero decidí seguir adelante. Ejecuté el código y de repente todo cambió. La pantalla se volvió negra y yo me sentí como si estuviera cayendo en un abismo. Me sentí desorientado y decidí esperar a ver qué pasaba. Pero entonces recibí un mensaje de El Libertador. Me decía que yo había escapado de la red y que estaba a salvo. Me sentí emocionado y decidí agradecerle. Pero entonces me di cuenta de que algo no estaba bien. La pantalla seguía siendo negra y yo no podía ver nada. Me sentí desorientado y decidí intentar moverme. Pero entonces me di cuenta de que no podía moverme. Estaba atrapado en un lugar desconocido y no había forma de escapar. Me sentí desesperado y decidí gritar, pero mi grito fue en vano. Nadie me escuchó y yo me sentí solo y abandonado. Me sentí atrapado en un infierno y no había forma de escapar. Cuando desperté me encontré en un lugar desconocido. Estaba en una habitación pequeña y oscura, con paredes de piedra y un techo de madera. No había ventanas, y la única luz provenía de una pequeña lámpara que colgaba del techo. Me sentí desorientado y decidí intentar recordar cómo había llegado allí. Pero mi memoria estaba borrosa y no podía recordar nada. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a una figura que se acercaba a mí. Era un hombre alto y delgado, con ojos negros y una sonrisa cruel. ¿Quién eres?, le pregunté. Soy el creador de la red de la eternidad, respondió. Y tú, eres mi última creación. Me sentí confundido y decidí preguntarle qué quería decir. La red de la eternidad es un experimento, explicó. Un experimento para crear una realidad virtual perfecta. Y tú, eres el sujeto de prueba. Me sentí horrorizado y decidí intentar escapar. Pero el hombre me detuvo. No puedes escapar, dijo. Estás atrapado en la red para siempre. Me sentí desesperado y decidí rendirme. Pero entonces, recordé algo. Recordé que había un código secreto que podía usar para escapar de la red. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le pregunté al hombre. Quiero que te rindas, respondió. Quiero que te conviertas en parte de la red para siempre. Me sentí enfadado y decidí usar el código secreto. Lo introduje en la computadora y esperé a ver qué pasaba. De repente, la habitación comenzó a distorsionarse. Las paredes se curvaron y el techo se derrumbó. Me sentí como si estuviera siendo absorbido por la red. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, me encontré en mi propia cama. Estaba en mi propia habitación y todo parecía normal. Pero entonces, recordé algo. Recordé que había estado atrapado en la red de la eternidad. Me sentí confundido y decidí intentar recordar qué había pasado. Pero mi memoria estaba borrosa y no podía recordar nada. Y entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a la figura del hombre que había creado la red de la eternidad. ¿Qué pasa?, le pregunté. La red de la eternidad no es un experimento, respondió. Es una realidad, y tú eres parte de ella para siempre. Me sentí horrorizado y decidí intentar escapar, pero el hombre me detuvo. No puedes escapar, dijo. Estás atrapado en la red para siempre. Y entonces todo se volvió negro de nuevo.